estos militares corresponden al golpe de Estado que llevó precisamente al poder a Ibrahim Traoré, al actual presidente de Burkina Faso, porque si desde luego en este intento de golpe de Estado se hubiera llegado a tomar la televisión, estaríamos hablando probablemente de otra dinámica, ¿no? O un golpe en curso o un golpe quizá exitoso, pero ahora mismo solamente se trata de un intento de golpe de Estado. Vamos a empezar a contextualizar qué es lo que ha pasado. Como digo, os invito a que nos dejéis las preguntas para que se entienda todo, porque es un país complicado, es el país que más golpes de Estado tiene o ha sufrido, ¿no?, de manera exitosa en toda África, si no tengo los datos mal. Aunque hay muchas diferencias de conteo, ¿no? Nosotros mismos también tenemos esos debates a veces de si esto se considera un intento, de si algún intento se considera un complot de golpe de Estado, de si un golpe de Estado realmente ha sido tal, pero en general hay algunos que son bastante claros y que hay consenso en torno a que ellos corresponden a golpes de Estado y, por lo tanto, bueno, pues ese conteo lo lidera Burkina Faso. Eso que quede claro. Para entender, por lo tanto, este conflicto, hay que saber, como nos ha dicho antes Andrea, que ha habido 2 golpes de Estado exitosos en 2022. También te diría, no nos relajemos con el tema de la fecha del seminario, porque desde el primer intento o complot de golpe de Estado en enero del 22 hasta el golpe de Estado, apenas pasaron unos días. Eso fue uno de los primeros avisos, ¿no? También en noviembre del 21 había alguna tensión interna y se veía cómo los militares tenían descontento. Hay una diferencia sustancial y es que ahora Ibrahim Traoré cuenta con Rusia y con aliados en la región con los que además se ha incrementado enormemente, con los 3, con Mali, con Níger y con Rusia, se ha incrementado notablemente la cooperación en asuntos militares y de inteligencia, con lo cual también se especula con que ahora estos intentos no son fructíferos gracias a esa colaboración y a que pueden interrumpirlos antes. Esto es algo que, como decimos, no se sabe con exactitud, pero llama la atención que con esa larga tradición de golpes de Estado, con el deterioro de la situación interna de Burkina Faso y con ese estancamiento político, que desde 2022 no se haya producido ningún golpe de Estado, pero sí 2 intentos. Uno en 2023, que fue en el mes de septiembre, y otro ahora en el mes de enero de 2024. Y ahora, bueno, entraremos un poco más en detalle con algunos de ellos, pero una de las cosas que más relevancia tienen en estos 2 intentos es que no hemos podido ver esos tiroteos, como por ejemplo en el intento en Níger, ¿no?, que hubo creo que fue en el 21, sí, o algún vídeo de algún ataque o las detenciones en directo, pero sí que hemos podido enterarnos después de esos días en los que se produjo el intento, primero a través del gobierno de Burkina Faso y también en septiembre a través de movilizaciones en las calles, de que ellos habían interrumpido, habían abortado un intento de golpe de Estado en curso, pues eso, gracias a la información que tuvieran, deteniendo, y ahí sí se veía el comunicado, a varios militares de alto rango. Entonces aquí seguro que tú nos puedes ampliar un poquito más la información. Nos enteramos a posteriori, ¿no?, de ese intento, y cuando hay alguna información previa, como se ha abortado algún intento, se suele hablar más de complot golpista, que en Burkina Faso no hemos visto tanto durante estos años, a pesar de que sería propicio, pero sí lo vimos recientemente en Chad, en Sierra Leona y en Guinea-Bissau. Bueno, ahí hay mucho más debate. Pero bueno, ¿qué nos puedes contar sobre esta cuestión de Burkina Faso, Andrea? Sí, pues este intento de golpe que hemos visto en los últimos días, como has dicho, no tenemos imágenes, pero sí un comunicado del gobierno advirtiendo que habían desmantelado una red golpista que tenía como objetivo atentar el 14 de enero. No daban muchos datos, pero sí que decían que estaban implicados militares, tanto en activo como retirados, civiles y también activistas. Hubo detenciones, se detuvo al ex jefe del Estado Mayor de la Gendarmería Nacional por su presunta implicación y también se cerró el tráfico en algunas ciudades. Sin embargo, luego la Alianza de Estados del Sahel, de la que Burkina Faso forma parte, junto con Mali y con Níger, fue un paso más allá, diciendo que se atacó a un convoy en el que iba Ibrahim Traoré, el presidente de transición, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades de Burkina Faso. Sin embargo, no hemos tenido imágenes de esto y ya en septiembre hubo rumores de otro intento de golpe
participó en el que eso salieron a las calles. En este no han salido y ya se puede ver eso, una dinámica de intentos de golpe que han sido abortados al mismo tiempo que las relaciones con Rusia van mejorando mucho. Por ejemplo, se ha vuelto a abrir la embajada rusa en Burkina Faso después de 30 años cerrada y además se decía que iban a construir una planta de energía nuclear para suministrar energía no solo a Burkina Faso, sino a los países de alrededor. Teníamos un artículo muy interesante que escribió Ángel sobre los papeles, creo que era del Pentágono, si no recuerdo mal, Alejandro. Sí, ha escrito sobre las filtraciones del Pentágono en varios escenarios, en Oriente Medio, en Ucrania, en relación con China y también en la relación de Rusia con África. Sí, en la que dice que ya Rusia no solo sería un actor oportunista, sino que ya estaría, por ejemplo, interviniendo en varios escenarios para promover sus intereses. Y ahora mismo el bastión que se ha creado en mitad del Sahel con Mali, Níger, Burkina Faso es un punto muy importante a nivel estratégico, sobre todo perjudicar gravemente a Occidente y sus intereses, que han tenido que irse como a los países del Golfo de Guinea para mantener su influencia en África, pero ahora mismo eso tienen una influencia muy importante en un terreno muy estratégico, no solo a nivel de recursos naturales, sino también de que es una zona de conexión entre regiones y claro, Rusia ahora mismo no quiere perderla viendo que esas relaciones de cooperación van cada vez a más y más y más. De hecho, esto ya lo tenemos también bien categorizado. Es algo que nosotros os hemos explicado muchas veces, que veíamos un vacío que ocupaba Rusia rápidamente y hemos visto, por adelantarnos un poco a las preguntas que siempre hay de qué tienen que ver Estados Unidos, Rusia y Francia en todo esto, Estados Unidos ha hecho una campaña muy intensa en países de esa nueva Rusáfrica que se ha intentado construir para que no sea prácticamente una provincia rusa, ¿no? Por decirlo irónicamente, sino que puedan tener ellos algo de interés, algo de relevancia y que sea solo Francia la que pierda terreno, ¿no? Esto se ha visto en Gabón con el golpe de Estado, intentando Estados Unidos salvar la presencia. Hemos visto reuniones y ofertas interesantes a Níger, a Burkina Faso y a República Centroafricana. Entonces, Estados Unidos está interesado en que esto no sea coto ruso. Pero tampoco diríamos, como decía Andrea muy bien, que Rusia sea el que se propicie esto. Hasta el Pentágono ha negado que Rusia propicie esto. Creo que ahora mismo tenemos, y lo hemos dicho durante todo 2023, antes de que las filtraciones del Pentágono nos demostraran que teníamos razón, que hay 3 puntos donde Rusia sí está actuando de manera proactiva y que antes no era de esta manera, era oportunista. El primero es en la guerra de Sudán, que ahí les hemos visto con esta ayuda cada vez más descarada, ¿no? Desde República Centroafricana. El segundo es en Chad, con ese incentivo a que haya algún tipo de política multivectorial en lugar de una Francáfrica clara, y además algunas protestas que han ido surgiendo. Y el tercero es aquí, ¿no? Con la Alianza de Estados del Sahel. Quizá no propiciara el golpe de Burkina, pero al día siguiente estaba haciendo una oferta, esto nos acordamos en 2022, además fue después del golpe de enero, viendo lo que había ocurrido en Mali en el 21 y en el 20. En 2022 propició directamente, después de que se diera ese golpe de Estado, una oferta de cooperación militar. Y esto, aunque sí que todavía encajaba en el contexto oportunista, se ha convertido en que hasta la televisión de Níger reconoce que Rusia ha coordinado y ayudado a la creación de la Alianza de Estados del Sahel, con lo cual no nos tiene que sorprender estos nuevos acuerdos de cooperación de defensa de Ibrahim Traoré con Rusia y esta visita que se ha hecho de los ministros de defensa, ¿no? Que se han reunido el ministro de defensa de Traoré con Sergei Shoigu recientemente. Ahí también se entiende un poco, como decía antes, lo de compartir inteligencia y ayudarles a evitar nuevos golpes de Estado como podrían haber ocurrido en el 23 y en el 24. Sí, es que es muy llamativo estas dinámicas que ha seguido Rusia en la región, porque lo que tú decías, sí que, o sea, al principio, sobre todo el golpe de Estado de Mali, no era Rusia la que lo propiciaba, sino un actor oportunista, porque ahora mismo por la región del Sahel y por África en general hay una competición enorme, tanto de grandes como medias potencias, por ganar influencia, y se estaba dando un descontento con la presencia de Francia y luego ha pasado más a Occidente en general, pero sobre todo
de Francia, pero es que eso es fruto de dinámicas sociales, políticas, de las misiones contra el yihadismo en el Sahel, como la Operación Berkane, que lo vamos a comentar en el seminario, que es que África no es, por así decirlo, un actor pasivo que no tiene política ni agenda y que solo está influenciado por actores externos, que parece muy obvio, pero es que muchas veces se pasa por alto eso, que tienen sus propias dinámicas y que sí que puede haber actores que se aprovechen de esa situación para sacar rédito político, pero hay una base local que es importante tener en cuenta. Bueno, tenemos alguna pregunta por aquí, Andrea. Mira, nos han planteado sobre el apoyo popular, entiendo que de la Junta Militar, aunque creo que en cada país hemos visto movimientos de apoyo diferentes, es bastante interesante la pregunta. Y luego, ¿qué opina, además de la gente de estos países, que supongo que va en la misma línea, qué opina la Unión Europea? Sí, pues es que no hay datos per se de ese apoyo, pero por ejemplo, Elia Borras, que es corresponsal en Burkina Faso, que algún día tiene que venirse porque es muy interesante todo lo que cuenta del país, dice que es muy normal ver banderas rusas por la capital. O sea, y es que ya no es solo una cuestión de los militares, también tiene apoyo de sectores de la población que están cansados de las misiones contra el terrorismo, porque básicamente es que no respetaban las condiciones locales. O sea, era una dinámica muy heredada del 11 de septiembre de entramos a sangre y fuego, nivel militar, no hacemos ningún caso a las condiciones locales y acabamos con el grupo terrorista en cuestión. Ya hemos podido ver que no solo en África, sino casi en ninguna parte del mundo, esa estrategia ha conseguido contrarrestar las insurgencias. Pero es que al mismo tiempo crea un rechazo en la población, ya que no solo no se ve escuchada, sino que sus tradiciones no se ven respetadas. Así que se acaba creando un sentimiento de rechazo contra Occidente y contra los blancos. Así que sí que acaba siendo como Occidente nos ha fallado en esta lucha. Además, las dinámicas históricas, porque es que, y por ejemplo, Francia con la Operación Berkane, es que era la antigua metrópoli de Mali. Así que se acaba viendo como una dinámica de dominación neocolonial, así que se buscan nuevos actores. Porque, y ya lo hemos comentado en varias ocasiones, un mismo actor no es percibido de la misma manera por Europa que lo que es percibido por África. En el caso de Rusia, para Europa es visto como el enemigo, el que ha invadido Ucrania, como así decirlo, la eterna espada de Damocles. Pero para África tiene una dinámica diferente, sobre todo también heredada de la Unión Soviética, de la Guerra Fría, en la que se apoyaban, en la que apoyaban a un bando o al otro en el contexto de las guerras proxy, pero luego ha tenido una dinámica diferente. O sea, Rusia no tiene tanto, por así decirlo, ese pasado colonial y es una ventaja con la que juegan a nivel narrativo. Bueno, y con respecto al tema del apoyo popular, yo solamente os voy a dar un dato que acabo de pasar ahora mismo por nivel interno, ¿no? Por nuestro canal interno, que, bueno, cada uno que interprete lo que quiera y creo que habla por sí mismo. Tenemos que ver qué hacemos con esa información, Andrea, pero me llama mucho la atención cómo acaban de anunciar hoy desde Burkina Faso que van a aumentar el salario mínimo interprofesional un 47%. O sea, prácticamente la mitad de lo que ahora mismo es ese salario va a suponer la subida en Burkina Faso. Justo unos días después de ese intento, que no ha sido, como digo, un intento muy visible, ha sido un intento que responde a la misma dinámica que el de septiembre. En septiembre, de hecho, antes de que Burkina Faso anunciara está habiendo un intento de golpe de Estado, lo que se anunció fue un llamamiento a la población para que saliera a las calles a defender la revolución, que es como se habla, ¿no? En esos términos. Y cuando vemos que si se hablaba de, bueno, está llamando a la población a defender la revolución, no sabemos si será porque de verdad hay un golpe en curso, porque se quiere disuadir a las fuerzas que pudieran dar ese golpe de Estado. Al cabo de unos días es cuando nos informan de que esa masa que salió a las calles fue para demostrar que la Junta tenía un apoyo y dar apoyo y legitimidad a las acciones de detención de los militares golpistas. Bueno,
los segundos golpistas, quiero decir, ¿no? Que aquí todos lo son. Entonces, en este caso ha ocurrido de otra manera porque no ha habido esa movilización, pero parece, y yo no sé hasta qué punto tenemos confirmado que esté vinculado con un supuesto ataque a un convoy que se quería hacer. Se habló primero de un ataque a un convoy en el que no estaba Ibrahim Traoré. Después se habló de un intento de asalto a un convoy para secuestrar a Ibrahim Traoré, supongo que para detenerle y forzarle a dimitir. Y finalmente, no sé cuál es la relación que hay con eso, pero parece que en ese convoy no iba Ibrahim Traoré y se ha podido evitar el golpe gracias a esa información que no sabemos de dónde ha venido, pero puede responder a una mejora de las labores de inteligencia. Así que para que veamos cómo se ha jugado un poco el papel de las filtraciones de inteligencia y al mismo tiempo del apoyarse en la población para conseguir legitimidad en los dos intentos, que además es que no han pasado ni 6 meses. Sí, no, a mí me parece muy llamativo lo de la subida del salario mínimo, porque si implica el ejército puede ser una maniobra para eso, para desmovilizar e intentar que sectores del ejército no se movilicen contra Ibrahim Traoré, o sea, que el ejército se dé un golpe a sí mismo. Porque es otra cosa que habló en el seminario, que es que ahora mismo los países del Sahel tienen una gran cantidad de población joven que cada año va a más, o sea, los crecimientos de población en África no son ningún secreto, pero al mismo tiempo es una cantidad enorme de población sin futuro que en muchos casos tiene o meterse al ejército o meterse a grupos armados, y en algunos casos los grupos armados incluso llegan a pagar mejor, y es una dinámica bastante importante no solo a nivel de los golpes de Estado, sino de cómo se alimenta el yihadismo. Sí, no sé si tenemos alguna pregunta sobre esta cuestión. Yo he estado mirando la subida del salario mínimo que os mencionaba y parece que la subida lo va a dejar en, bueno, es que imaginaos cómo estaba antes, ¿no? El dato del salario mínimo, con la subida de un 47%, si esto se confirma, como digo, es un anuncio formal de la Alianza de Estados de Sahel, que tiene una propaganda bastante potente. Yo creo que aquí está más metida Rusia que las propias entidades. Pero bueno, la propaganda es bastante buena y están haciendo unos anuncios que no hacen de manera tan eficiente las juntas militares. El caso, que el salario parece que va a subir hasta los 68, 69 euros al mes al cambio, ¿no? Porque el franco SEFA, pues evidentemente no es una moneda muy fuerte, pero para que veamos que esto es con la subida. Bueno, ahora mismo están llegando unas cuantas subs, así que voy a aprovechar este momentito para dar las gracias, porque antes nos regaló una Village para JMV y tenemos alguna más por aquí. Ahora mismo Torres, R514, que nos ha dejado otra de regalo, así que, bueno, más que agradecidos a los dos, porque ya no solamente apoyáis nuestro trabajo, sino que encima permitís que otras personas puedan disfrutar del mismo sin anuncios y sin todas estas cuestiones que, bueno, pues que nos pone Twitch a las personas que no están suscritas. Muchísimas gracias a los dos. Estamos en una meta de 670, a ver si conseguimos hoy, que es un tema un poco más para los fieles, ¿no? Que ya os veo aquí interesadísimos por África, llegar con esos 11 sub que estaríamos buscando. Hay preguntas mientras, Andrea, tenemos. Sí, Turquía está en la zona. Concretamente preguntan por el tema de armamento. No sé si quieres contestar tú o quieres que amplíe algo yo. O sea, Turquía sí que está ahí. Es que realmente los Bayraktar son como lo más vistoso, la punta del iceberg, pero luego Turquía, viendo que hay una enorme competición militar, ha optado por una estrategia más de poder blando, que no es tanto poder militar o económico, sino más de influencia con, por ejemplo, la cultura, la religión. O sea, se está metiendo mucho con ese ámbito. Egipto ha intentado mucho hacerle tapón para que no entrase en el Sahel, pero es que al final era algo inevitable, y cuestiones, eso, por ejemplo, con la religión tiene mucho potencial. Y luego me contaban, muy curioso incluso, para que veamos todas las herramientas de poder que se pueden utilizar para ganar influencia en un país, se utilizaba la gastronomía, que ahora mismo están abriendo un montón de kebabs en el Sahel, y que eso es una herramienta de poder y de influencia muy grande, y son esas pequeñas cositas, esas pequeñas herramientas de poder las que acaban desembocando eso en acuerdos de cooperación militar, en enviar Bayraktars, porque es que ahora mismo son como del armamento más popular, que hay una lista de espera enorme porque se han hecho como muy asequibles
y también bastante eficaces. Y en un terreno como es el Sahel, que es una extensión llana de muchísimos kilómetros y a veces incluso de zonas boscosas y de selva, los drones son una herramienta muy útil para la lucha contra el yihadismo. De hecho, no tengo la lista, aquí tendríamos que sacar la chuleta o preguntarle a Jorge, que se las sabe de memoria, pero creo que de los últimos países que han comprado ha sido Togo, uno de los que más se está implicando con el tema de los Bayraktar, y me parece que Mali estaba muy interesada también en aumentar la colaboración con Turquía en ese sentido. Claro, ahora el tema es que la Alianza Estados de Sahel, aunque es una alianza militar que no necesariamente tiene por qué ir de la mano, está yendo bastante más de la mano de lo que cabía esperar en otro tipo de alianzas y parece que es una decisión que podría ser más amplia, ¿no? Que hay más países en la zona. Chad, por ejemplo, creo que era uno de los más implicados también en la visita y ampliar los lazos con Turquía. Y también, bueno, por supuesto, Libia, que sigue siendo uno de los bastiones de Turquía. Entonces, su posición en la región es inmejorable. De hecho, es que hay tanta, como dices, una lista tan larga que me parece que hasta Marruecos y Argelia, los dos, querían entrar en este gran grupo de socios turcos relevantes. Así que, como digo, en el Sahel no me sorprende. De hecho, había como también una especie de inventario para ver si era Mali, Burkina Faso o Níger los que tenían capacidades de verdad para formar esas defensas conjuntas en caso de agresión. Hablamos, por supuesto, de la posible invasión de Níger, pero hablamos también del desastre interno que tiene Mali y Burkina Faso por distintos motivos. Bueno, no sé si queríais que ampliáramos un poquito más de información. Mientras había más preguntas. Sí, perdona. Que preguntan si hay una inflación importante en el franco SEFA. Y es que el franco SEFA es una cuestión que no hablamos mucho, pero es que es muy importante porque causa mucha discordia entre Europa y África, porque se creó para, por así decirlo, tener un comercio estable entre Francia y sus colonias. Y se ha denunciado mucho como una herramienta neocolonial, porque es que básicamente las decisiones económicas de los países que tenían el franco SEFA tenían que acabar pasando por París, así que era París la que al final acababa controlando la economía de sus antiguas colonias. Con respecto a la inflación, es como la única ventaja que se le ha conseguido sacar y es que está fijada al euro, así que eso lo blinda parcialmente frente a la inflación. Y aunque la verdad es que, aunque sí la inflación ha sido menor, ha habido y eso ha causado destrozos importantes en los países africanos, ya que, por ejemplo, eso es lo que comentábamos, ahora el salario mínimo en Burkina Faso pasará a 68 euros, que juraría que son 68 euros al mes, o sea, para ver cuál es el panorama económico. Sí, eso es algo que, bueno, evidentemente no lo dice, pero yo entiendo que el concepto de salario mínimo interprofesional es al mes. Y además, esto que nos preguntaba Village antes por el chat, he estado comprobando la cifra y sube desde los 47 euros. Con lo cual, bueno, pues evidentemente el nivel de vida de España nos puede parecer ridículo, pero es una subida notable para ser el caso de Burkina Faso. De todos modos, como digo, estos son anuncios y luego habrá que analizar qué ocurre realmente. Con respecto al franco SEFA, además, también mucha gente nos pregunta porque es una moneda un poco compleja, ¿no? Andrea nos lo ha dejado bien claro. Hay dos francos CFA, ¿no? Tenemos el de África Occidental y el de África Central. Bueno, espero haber hecho bien el cambio. Todavía he hecho el cambio que no corresponde, pero como está fijado por el Banco de Francia, este tipo de dinámica es uno de los elementos más claros de cuando hablamos de que hay neocolonialismo, ¿no? No es una dinámica, postcolonial muy propia. Al final es una dinámica, como hablamos eso directamente de neocolonialismo, porque es otra forma de colonización. Es que, yo qué sé, para explicarlo, que hay mucha gente que a lo mejor puede no entenderlo, nos puede parecer inconcebible ahora mismo, pero sé que nos veis mucho, yo qué sé, desde México, por ejemplo. Imaginad que España, que no tiene control sobre la moneda de su propio país, el Banco Central está en la soberanía en la Unión Europea, que es lo mismo que le ocurre a Francia, pudiera decidir y controlar la moneda del peso mexicano, por ejemplo, ¿no? Es decir, que el Banco Central de la moneda mexicana estuviera en Madrid.
y aunque España no pudiera controlar ni siquiera su moneda, que lo decide el Banco Central Europeo. Bueno, pues esto es lo que ocurre en decenas de países, porque me parece que en el franco CFA estaban 14, pero no estoy seguro de si es entre una y otra o entre las dos. Pero bueno, para que veamos que todo ese cambio de la moneda se decide en París, que es un país que no puede decidir sobre el euro, ¿no? Bueno, lo puede decidir porque tiene unas cuotas importantísimas, pero no tiene la competencia. Sí, no, y es que además, es que solo para ver el propio origen del franco CFA, es que la propia nomenclatura de CFA, o sea, es que antes era el franco de las colonias francesas, después de la independencia lo cambiaron a Cooperación Financiera Africana, o sea, solo cambiaron el nombre, pero las dinámicas fueron bastante similares y como comentaban en el chat ha sido una forma de París para mantener el control africano y es que una parte importante de las riquezas tenían que irse al banco francés y además eso también se le acusa al franco CFA de dificultar el desarrollo porque los propios países no tienen control sobre los cambios. Que en España tuvimos una dinámica parecida cuando cambiamos de pesetas a euros al no poder controlar los tipos de cambio se nos dificultaba mucho el comercio exterior. De hecho, mira, hablando de este tema, nos preguntan Andrea. Bueno, muchas gracias a Scalius por esa nueva sub, que ya es de 26 meses con Prime. Recordad que es gratis si tenéis Prime. Pero nos preguntaban justo al hilo del franco CFA. A ver, que la he perdido por aquí. Vale, nos hablaban sobre la inflación, si esto dificultaba los intercambios comerciales, la inflación del franco CFA por la exportación e importación en esa moneda y sobre todo también, y esto es muy interesante, si estos países quieren crear su propia moneda, que aquí hay varias corrientes y no sé si nos quieres abrir un poquito este melón. O sea, realmente se está intentando crear una moneda que es el ECO para intentar reemplazarla, pero es que es un proceso muy difícil en el que cada país tiene como sus intereses. Ya se intentó hacer como una unión de todo el continente africano a nivel comercial, pero estos procesos son muy difíciles de hacer. O sea, eso se está intentando, pero es un proceso muy lento que lleva mucho debate de por medio. Sí, de hecho, el ECO era el proyecto hasta hace no mucho. Es verdad que llevan con ese proyecto, yo creo que años y años, pero nunca salía adelante. Para que tengáis más pistas, ECO era para los países del ECOWAS principalmente. No sé si todos estaban implicados porque no todos son de la Franca África, pero era la moneda que se quería organizar entre estos países del África Occidental. Pero ahora mismo, con esta diferencia de dos grandes corrientes dentro de la CEDEAO, que es esta organización, el ECOWAS, no sé si esto seguirá en marcha o querrán una moneda los de la Alianza de Estados del Sahel, que yo creo que sí que están determinados a llevarlo a cabo, aunque no sé lo que tardarán, y otra para la CEDEAO en sí, que tampoco sé quién participará en ello. Hay algunos países que están como a medio camino, como Guinea, y otros que ya digo, es que ni siquiera forman parte de la Franca África. Entonces, es un proyecto que sigue en el aire y seguirá en el aire pues mucho tiempo a este ritmo. Bueno, si quieres añadir alguna cosita sobre esto, seguimos. Si no, pasamos otra vez al tema del golpe, que hay alguna pregunta que he ido dejando ahí para no interrumpir la cuestión económica. Pero nos preguntaban, por ejemplo, si sabemos qué facciones internas fueron las que intentaron perpetrar el golpe de Estado. Y es que esto es muy interesante. A mí me parece muy interesante porque, ya había comentado al principio que Burkina Faso es uno de los países con más número de golpes de Estado del mundo. De hecho, es el que más golpes de Estado exitosos habría tenido en África, según las cuentas, ¿no? Según lo que consideremos, y hay mucho debate. Pero principalmente uno de los debates estaba en cómo se hacen las transiciones y por eso cuando hablamos de que hay un golpe en Mali o lo hay en Níger o lo hay en Guinea, aunque en Guinea sí que ha habido más, pues es relevante, pero Burkina Faso responde también a una idiosincrasia local. Y dependiendo, ahí entra también otra vez el debate, si contamos el tema de golpes de Estado desde que el país es refundado a la República, ¿no?, de Burkina Faso, o si contamos también el periodo del Alto Volta, no necesariamente colonial, pero sí esa república prerevolucionaria del Alto Volta, hablamos de entre 5 y 9 golpes de Estado.
para que nos hagamos una idea. Entonces, igual que yo creo que en el caso de Egipto, lo hemos hablado alguna otra vez, se suele involucrar alguna parte de las antiguas élites en los futuros golpes, en los futuros gabinetes. Y en este caso, pues aparte de los 4 líderes del Alto Volta, que, bueno, de todos los que había, eso como digo, 4 llegaron a través de bueno, pues movimientos irregulares, no estaban contemplados esos procedimientos en su legislación, y uno de ellos acabó dando con ese cambio revolucionario que era el de Tomás Sankara. Todos los siguientes presidentes, si no me equivoco, cayeron a través de golpes de Estado, y ahí incluimos al propio Tomás Sankara, que es una historia que ya es más conocida. En fin, acabó pues traicionado por uno de sus compañeros, Blaise Compaoré, y este también fue finalmente derrocado por un golpe de Estado que dio lugar a un gobierno interino de Michel Cafandó, que acabó también siendo derrocado por un golpe de Estado después no sé si llegó a haber ahí algunas elecciones, me parece que ahí sí que hubo elecciones, pero igualmente el siguiente, el que parecía que iba a ser el primer presidente que acabara el mandato, Christian Roch-Kaboré, también acabó siendo golpeado en 2022. Aquí es donde empieza la dinámica de las élites que se van sucediendo. ¿Por qué digo esto? Porque este penúltimo fue Paul Sandaogo Damiba, y Damiba, que venía como a cambiar las cosas, ¿no? Aunque realmente no rompió de manera muy clara con Francia y podía tener algo más de relación con lo que ha ocurrido en Guinea y en el primer golpe de Goita en Mali. Sí que se veía ya un cambio geopolítico relevante, al menos en el tono. Pero cuando llega Ibrahim Traoré, se hace un giro brutal. Y este es el 9º golpe de Estado. Bueno, pues parece ser que la camarilla vinculada con Damiba podía estar todavía implicada o interesada en un contragolpe, ¿no? Pero sería un golpe de Estado igualmente. Obviamente, yo no lo sé. Pero yo puedo deciros que la dinámica es la que se ha ido produciendo, que el cambio ha llegado de manera más profunda con Damiba y Traoré, pero sobre todo con Traoré, con respecto a los anteriores, ¿no? Hubo un gran cambio en Burkina Faso que fue con Blaise Compaoré y otro gran cambio que ha sido con Damiba y Traoré, profundizado por el segundo. Porque lo de Tomás Sankara, pues bueno, eso ya es una revolución completa del Alto Volta. Entonces, sí que parece, y suena bastante, que hay camarillas que todavía son proclives a la tendencia de Damiba, que fue el que llegó en enero del 22. Entonces, no puedo decirte si realmente estos son los que estaban involucrados, pero es lo que creo que puede ser interesante de conocer. Sí, es que realmente es un tanto complicado porque el ejército lo componen muchas facciones y es bastante opaco conocerlo. Desde fuera sí que es difícil saber qué facciones están implicadas. Por ejemplo, en el golpe de Estado en Níger tardamos mucho tiempo en ver quién iba a ser el presidente de transición y sobre todo quiénes acababan estando implicados. Así que es un tanto complicado eso verlo desde fuera. Es verdad, es verdad. En Níger fue todavía más raro porque fue todo rapidísimo y daba la sensación de que no querían dar el golpe de Estado, ¿no? Que prácticamente se encontraron con una ventana. Pero en Burkina Faso, que es el tema de hoy, me parece muy interesante. Yo ya lo comentaba en el primer artículo del 2022. Después Andrea nos contó, creo que fuiste tú la que escribió el segundo, el del golpe de Estado de octubre. Pero en el primero, cuando hablaba de los antecedentes, esas facciones militares ya se dejaban ver en lo que era el tratamiento de la inseguridad. Cómo se había dado desde el gabinete en aquel momento, Christian Roch-Kaboré, y su primer ministro, Daviré, se había dado una destitución de parte de la cúpula militar en función de los últimos atentados que habían tenido lugar por grupos yihadistas, creo que era en el norte de Burkina Faso, pero desde luego que ya hay en todas partes. Y claro, esos militares pues habían empezado a hacer camarillas de descontento interno que amenazaban con un golpe de Estado y finalmente pues la verdad es que era bastante débil institucionalmente Burkina Faso y en 2022 se pudo dar. Yo no sé cómo se ha podido fortalecer, si de verdad se ha fortalecido tanto o simplemente es un apuntalamiento favorecido por Rusia y la Alianza de Estados del Sahel, pero parece que ahora mismo esas camarillas, que también tienen que estar incrementando en descontento porque el yihadismo solo ha aumentado y ha habido cambios relevantes dentro del ejército, pues
pueden llegar a intentar nuevos golpes de Estado constantemente. Es algo que, bueno, amenaza a Ibrahim Traoré de manera clara. Entonces ahí quizás nos hemos arriesgado un poquito poniéndole en el cartel del seminario. Andrea, si quieres ahora, ya que estamos cerquita de las 10, nos cuentas un poco pues esas sesiones que habías pensado, pero en principio... Hay una cosa. Sí, perdona. Con respecto a los golpes de Estado es que al mismo tiempo eso, que los ejércitos son muy grandes y hay distintas facciones con distintos intereses, también ocurre otra cuestión, es que los intentos de golpe de Estado son la oportunidad de oro para las juntas militares para hacer grandes purgas en el ejército, pero esto no solo pasa en el Sahel, o sea, pasa en todo el mundo y ya eso se han detenido a 5 militares en Burkina Faso acusados de estar presuntamente involucrados. Así que aquí Ibrahim Traoré tiene su gran oportunidad para empezar eso, a hacer purgas y que solo se queden los leales a él. Sí, eso también es algo que hemos visto mucho en los golpes, y en los intentos de golpe casi más, ¿no? Que es ver quién está apoyando el derrocamiento y aprovechar para purgar. Bueno, a ver si tenemos alguna preguntita más. Y ahora pasamos a explicar más en detalle aquella cuestión del seminario. Bueno, si podemos hacer un resumen, tenemos un pequeño hilo en Twitter y que además también los que nos seguís en Telegram lo recibís sin algoritmos ninguno, eso es gratis, además, no tenéis que suscribiros, pero básicamente el día 14, aunque se ha sabido con posterioridad de enero, ha habido un intento de golpe de Estado, que ellos han hablado de desestabilización, en el cual se habría dado un intento de atacar a Ibrahim Traoré en un convoy compuesto por personas cercanas al jefe de Estado. Finalmente, Traoré no iba en ese convoy y se ha podido detener a varios militares, entre ellos el ex jefe del Estado Mayor de la Gendarmería Nacional. Y bueno, pues como decimos, es el segundo intento de golpe de Estado desde que llegó Traoré al poder, aunque ha habido más complot, me parece, eso lo tendría que revisar. Pero bueno, eso luego nunca se sabe si es una purga o es un complot real, ¿no? Eso es algo que siempre se debate mucho en esta región. Y ese es un poco el resumen para los que habéis llegado un poquito más tarde, ¿no? Pero estábamos hablando y debatiendo sobre la importancia del neocolonialismo económico en esta zona, hablando sobre los países de la región y su implicación militar y política en Burkina Faso, y también hemos estado hablando sobre la propia idiosincrasia política de Burkina Faso hasta la fecha. ¿Alguna cuestión que quieras añadir, Andrea, o que haya alguna pregunta? No, creo que no. Pues entonces, si quieres, cuéntanos ese seminario al que la gente puede acceder si está suscrita a nuestra web. Si está suscrita en el Premium, puede acceder a partir del día 29, 30 y 31 de enero, que es en una semana, y en el que hablaremos justo de este tema. Así que, ¿por qué hemos elegido a este hombre para ponerle en pantalla en el cartel con la inestabilidad que hay en la región? ¿Qué nos puedes traer? Sí, pues es que realmente, como ya hemos contado, la región del Sahel ha ocupado muchísimos titulares en medios de comunicación, muchos análisis, pero es una región muy compleja en la que muchas veces solo se atiende a las dinámicas con otros países, como viene a ser Rusia, Francia, etcétera, pero no se presta atención a las propias dinámicas locales de estos países, que como comentábamos al principio, esta región tiene sus propias dinámicas históricas, sociales, políticas, que son de gran influencia a la hora de explicar toda la situación actual, en la que damos respuesta a preguntas de cómo se organiza, cuáles son las características sociales, cuál es la edad de la población, la economía de estos países y cómo esto influencia en la situación de inseguridad de Mali, Níger y Burkina Faso, porque es que la cuestión del yihadismo tiene una tradición muy larga, que es que se puede remontar a Argelia en los años 90, que ya explicaré en detalle en el seminario cómo se desarrolló, pero es que esto ha llegado a una cosa que empezó en Argelia en los 90, ahora mismo está llegando al Golfo de Guinea, en la otra punta del
del continente. ¿Cómo ha sido posible esto? ¿Cómo se alimenta este yihadismo y cuáles son esas dinámicas? Porque muchas veces se tiende a ver como desde un punto de vista de securitario occidental, pero no se tiene en cuenta eso, esas dinámicas sociales de qué es lo que lo favorece. Y ya hemos visto que el aplicar políticas de seguridad sin tener en cuenta las cuestiones sociales, las características del sitio en el que se va a desempeñar la misión, eso está llamado al desastre, que fue lo que pasó con la operación Berkane francesa, que es otra cuestión que analizamos en el seminario, que cómo es posible que después de 10 años de misiones contra el yihadismo, no solo de Francia, sino de Naciones Unidas, la Unión Europea, etcétera, cómo es posible que el yihadismo se haya expandido tanto. Hablar de estas misiones de seguridad, cómo se desarrollaron, qué perspectiva tenían estas y qué implicaciones han tenido de cara a la población, porque como ya hemos podido ver, ni los militares ni la población, sectores de la población, estaban contentos con esta presencia de misiones extranjeras. Que esto daba lugar a la situación de inseguridad, se utilizaba como base para legitimar los golpes de Estado. Que sobre todo ver eso, los golpes de Estado, de dónde vienen, porque muchas veces se habla de no, es que los rusos tenían algo que ver. Digo, no, no, o sea, hay que tener en cuenta eso, las dinámicas que se han dado en los últimos años, la situación de los ejércitos, cómo está siendo la lucha contra el yihadismo y cómo está alimentado los golpes y ahora mismo qué dinámicas están siguiendo, porque con estos golpes de Estado han venido cambios en las alianzas bastante importantes. El más llamativo ha sido Rusia, pero no viene de la nada. Esto, como decimos, es cuestión de una serie de dinámicas que se llevan gestando años y que estos golpes de Estado no se han dado de la noche a la mañana. Estos cambios geopolíticos no se están dando porque sí, hay unas cuestiones de fondo que hay que analizar detenidamente. De hecho, nos preguntan, Andrea, para contextualizar la región, que sé que es una de las cosas más complicadas y que tú ya nos desarrollabas en Fuego en el Horizonte, me parece que hablabas un poco de esa dificultad. ¿Cuál será el contexto geográfico del que hablemos? ¿No? Porque nos preguntan por países como Eritrea y también hay muchas veces que se habla de Mauritania, de Sudán, de Chad y de otros países como Sahel, ¿no? Pero ¿qué vamos a entender por Sahel para centrarnos más en ello? Es que ya la propia definición de Sahel era complicada porque es que existe el Sahel político, Sahel geográfico, y claro, el Sahel geográfico te coge desde Senegal casi hasta Eritrea, pero en este caso vamos a fijar más en el Sahel occidental, que son los países como que comparten más dinámicas conjuntas. Incluso, por ejemplo, no hemos metido Chad en este seminario, ya que esta va más ligada al cuerno de África y iría más en ese seminario. También hay que decir una cosa muy especial de este seminario y es que en la clase de los golpes de Estado, en la última de todas, vendrá el corresponsal de La Razón, Alfonso Mas Oliver, a contarnos por qué ha estado en estos países y a contarnos su experiencia y cómo han sido vivir en estos países que se han estado dando estas dinámicas. Bueno, pues aquí tenemos una sorpresa para todos los que estáis aquí, recibirla como primicia, porque todavía no lo hemos publicado en ninguna red social, así que aquí lo escuchasteis primero, ¿no? Además de nuestra compañera Andrea, vamos a poder contar con Alfonso Mas Oliver, que les recordaréis de otras coberturas que hemos hecho con él sobre el Sahel, que estuvo en el terreno en Nigeria con nosotros y también desde el Congo, que también conectó con nosotros en las últimas elecciones de la República Democrática del Congo, concretamente desde Goma, me parece, ¿no? Que es una de las zonas más críticas del continente. Bueno, pues él ha estado también en Mali y en Burkina Faso y nos va a contar aquí en el seminario de Descifrando la Guerra bueno, pues una perspectiva más como la que Andrea ha preparado para esa sesión. Así que, bueno, deseando estoy de verlo y recordad todos que para poder entrar podéis suscribiros a través de nuestro QR y a través del enlace que tenemos en el chat y que os iremos dejando enseguida, ¿no? Pero también podéis entrar simplemente en la página web y acceder. Bueno, pues esta noticia también creo que es interesante para todos, ¿no? Porque si bien nos estáis preguntando por otros puntos del continente,
si hiciéramos un seminario sobre el Cuerno de África, que para que eso ocurra, primero tenéis que responder y demostrar que nos interesa el del Sahel. Probablemente yo lo circunscribiría a temas de Etiopía, Eritrea, Somalia y quizá parte de Kenia y Sudán, pero parte, ¿no? Chad quizá merece casi un seminario propio porque tiene dinámicas con el Magreb, con el Sahel, con el Cuerno y con África Central. Entonces, hay tantas y tantas ideas que podemos hacer que una de las cosas que os animo a que nos dejéis en redes sociales ahora o durante o después del seminario de Andrea es qué temas os gustaría para futuros seminarios y por supuesto, pues estaremos encantados de valorarlo. Nada, no sé, ¿qué más podemos añadir por ahora? Bueno, tenemos una sub anónima, ahora mismo no sé quién es, le voy a dar las gracias, pero os la voy a dar a todos porque como no sé quién ha sido, pues gracias a todos porque estamos ahora mismo a 8 subs del objetivo de la meta de hoy en Twitch. Sí, no, la zona de eso, de Cuerno de África, Etiopía, Kenia serían muy interesantes, pero eso había que circunscribir un poco la zona porque si ya hablar de todas las dinámicas del Sahel está siendo un poco una locura porque además en el seminario vendrá incluido un dossier con los principales puntos que trataremos y ya se está alargando solo para eso, para hablar de yihadismo, características de la región y los golpes de Estado, ya nos volveríamos locos. Pero eso, Chad sí que se merecería un seminario el mismo, sobre todo tras el golpe de Estado y cómo se ha llevado a cabo ¿cómo se dice? La política posterior. De hecho, yo casi agradezco que sea tan concreto el tema que nos vas a traer porque al final ya en los streamings tenemos una visión de 1 hora de todo esto, pero vamos a profundizar en más de o casi 3 horas en estos seminarios que hemos preparado sobre un tema más concreto y así podemos profundizar en las dinámicas que van asociadas, porque tener que explicar varias dinámicas, pues al final no nos permite profundizar en ellas, ¿no? Y por supuesto la del Cuerno es una dinámica propia. Si ya dentro de la CDAO hay varias dinámicas al mismo tiempo, no es lo mismo África Occidental que el Sahel, por eso aquí hemos hablado de Sahel, pues así también podemos profundizar más en ello, que tiene bastante importancia. Creo que sí que será relevante lo que tú nos contabas de Argelia, Libia, Mauritania, pero más como antecedentes, como explicando un poco el contexto, ¿no? No sé por qué lado vamos a ir, pero yo ya estoy deseando verlo. Así que si hay alguna pregunta más, podéis hacerla. Tampoco queremos que Andrea nos haga muchos spoilers de lo que está preparando, pero ha sido un adelanto muy interesante. Sobre todo con esa sorpresa que ya veis en el chat del Twitter de Alfonso, que como decimos, el que quiera pues puede cotillear, pero estuvo ya con nosotros hablando desde Nigeria y desde la República Democrática del Congo. Sí, que desde aquí os recomendamos eso, seguirle y leer todo lo que escribe, porque además es que escribe un montón y de un montón de sitios, así que es muy interesante. No lo decimos porque estuviéramos con él esta semana, pero, pero también es así. Y bueno, se vienen más sorpresas sobre la región, pero creo que esto sí que no lo vamos a contar todavía, ¿verdad, Andrea? Vamos a guardárnoslo porque yo creo que eso mejor que la gente se entere a su debido tiempo. Así que vamos a ver qué tal se produce el seminario del Sahel y tendremos más sorpresas sobre África Occidental muy pronto. Sí, que aquí no se para nunca. Bueno, pues a ver, más preguntas que podamos tener en el chat, porque veo que la gente ya se estará suscribiendo, si no está suscrita al Premium o al seminario, como les interese más, y mientras podemos seguir tratando la cuestión de hoy, que no sé si tenemos alguna noticia más. Nos han preguntado, bueno, pues que cuántos golpes de Estado van ya en estos últimos 2 años, no entiendo por la sorpresa y la situación tan tumultuosa que hay en esta región. Y además, ya no solo en Burkina Faso, es que durante el año pasado hubo también muchos complots y muchas... No sé si llegaron todos a intento de golpe de Estado, pero mucha desestabilización en la región. Parece que la cosa se ha acelerado. No sé cómo ves tú, por ejemplo, esa inestabilidad regional después del golpe de Níger, que fue claramente un catalizador por la reacción de la CEDEAO, y cómo esto puede haber afectado
pues no sé, a la conformación de la Alianza Estados del Sahel, a la respuesta que da la CEDEAO, un poco cómo está la región por salirnos un poco más de Burkina Faso. Sí, es que yo ahora mismo estoy viendo que es que no es tanto, o sea, inestabilidad, o sea, sino también de cambio, que está habiendo un cambio muy importante en la región en la que antiguas organizaciones como el G5 Sahel o la CEDEAO se están desintegrando porque ahora, por ejemplo, en el G5 Sahel solo quedan Mauritania y Chad, ya que los otros tres se han salido. Y además eso, estamos viendo no solo que se van desapareciendo o debilitando antiguas organizaciones en las que, por cierto, Francia tenía mucha influencia, y el nacimiento de otras nuevas en las que tienen características, intereses comunes, porque una cosa que se ha intentado hacer muchas veces en África, y es una manía que tenemos mucho desde Occidente, es ver uniones europeas por todas partes, o sea, crear organizaciones con el mismo nivel de integración o el mismo proyecto que la Unión Europea, cuando realmente la Unión Europea es una organización que nace en un contexto muy concreto y que es difícil de replicar, pero ahora mismo estamos viendo en esto, en la Alianza de Estados del Sahel, que está llamando mucho la atención porque está habiendo unos niveles de integración bastante importantes. En países que antes no lo tenían, están reforzando mucho su cooperación, no solo ya desde el primer momento a nivel militar, en el que se añadía en la Carta Fundacional una cláusula de auxilio mutuo en caso de que uno de los países lo necesitase, sino también a nivel económico, con reuniones de los ministros de Economía, y en el que también, como decíamos, la creación de una moneda no sería algo raro de ver, o a veces incluso debatíamos de un espacio aéreo común. Estos niveles de integración están obedeciendo a otras dinámicas en las que Europa no ha tenido tanto que ver, sino otros actores. Y es que esto se enmarca más en el momento en el que vivimos actualmente, en el que ya no es un escenario, por así decirlo, o sea, no tanto unipolar, pero sobre todo con una predominancia de Estados Unidos y sus aliados, sino que estamos en un sistema ya más multipolar, más inestable, pero que hay más actores en juego, como es en el caso de Rusia o China. Y como ya decíamos al principio, la competición por el continente africano, por la influencia en los gobiernos, ya que pueden presionar instituciones internacionales como Naciones Unidas, que ya lo pudimos ver en las votaciones en el conflicto de Ucrania, sino también a nivel económico, de la extracción de recursos naturales, que eso sobre todo le interesa a China. A Rusia ahora mismo sobre todo le interesa influencia, y sobre todo también que Estados Unidos y la Unión Europea la pierdan, porque esto acaba siendo que se le vea como es un rival más competitivo en esta competición multipolar. Un tema regional clave, desde luego, que como ya habéis visto, tiene implicaciones directas con la situación local de los países, y que además tiene que ver no solo con la CEDEAO, que ahora vamos a entrar un poquito en ese tema, sino también con el G5 Sahel. Pero me llama la atención que lo comentabas antes, pero yo creo que ya Mauritania y Chad anunciaron la disolución del G5 Sahel. No sé si entraba en efecto en el momento del anuncio, pero sí que dijeron que lo iban a disolver, porque es que ya no tiene ningún sentido, ¿no?, que estos dos países se conforme el G5 Sahel cuando no tienen ni frontera ni prácticamente dinámicas comunes. Fijaos lo que digo, ¿no? Entonces, lo primero, damos la gracia a Pavlichenko ahora mismo, que nos ha dejado una sub de 15 meses ya de Amazon Prime. Recordad que es gratuito. Si tenéis Prime ya con vuestra suscripción habitual, podéis elegir un canal al mes al que darle una sub y no os cuesta más. Y por otro lado, nos preguntan, Andrea, qué ocurrió con el tema de la invasión de Níger y toda la cuestión de la CEDEAO, ¿no? Ya que hemos hablado del G5 Sahel, ¿qué ha ocurrido en la CEDEAO? ¿Qué ha pasado? Sí, pues eso, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, que es que además es que no solo incluye a las antiguas colonias francesas, sino que también británicas y portuguesas, así que son una gran cantidad de países con unos intereses muy diversos, además de circunstancias muy diferentes. Por ejemplo, en una misma organización están metidas Nigeria, una de las potencias continentales, y Sierra Leona, uno de los países con mayor problemática social y económica a nivel mundial. Así que son países muy distintos, lo que dificultó mucho que se pusiesen de acuerdo con respecto a la invasión
de Níger, así que al final se quedó en nada. Dicen que la opción está sobre la mesa, pero ya el golpe se dio en julio, me parece. El de Níger fue en julio, sí, Sí, en porque julio a mí me pilló en... ¿Dónde fue? En Turquía o por ahí que estaba él. en Turquía. Sí, en julio. Y, y ya en tantos meses que han transcurrido ya es poco probable que se dé, además que eso, que es que los países no se ponían de acuerdo en cuántas tropas aportar, en cómo hacerlo, porque es que además a nivel técnico era una cosa muy complicada. No es que la CDAO no haya intervenido en países porque lo ha hecho, pero es que Níger era particularmente complicado y desestabilizar Níger con una guerra regional habría sido un problema enorme, no solo para el propio continente africano, sino también para el resto de regiones como Oriente Medio y Europa. Así que habría, si se llega a producir, habría sido un conflicto de dimensiones bastante considerables. Y bueno, pues ya el tema en el que se está centrando el chat es sobre el futuro de la CDAO. Al mismo tiempo, más que la salida de varios estados, es que realmente no se ha dado la salida, ¿no? Se les suspende y en el momento, claro, no están expulsados de manera formal todos estos países. Pero bueno, el futuro de la Muy CDAO, por un... interesados en participar. Tampoco, efectivamente, no están nada interesados porque para eso están organizando su propio mundillo, pero por eso hablo de que las preguntas van por un lado de cómo será el futuro de la CDAO y por el otro lado cómo sería el futuro o cómo es posible una organización, no sé si confederal o federal, lo que quiera organizarse está por ver, en la Alianza de Estados del Sahel, en unos países con tradiciones tan inestables y tan de presidencialismo duro, ¿no? Es de lo que se están preguntando. Sí. No sé si quieres contestar tú o pregunto. Nos preguntan que por qué fracasó Francia su campaña contra los tuareg y los islamistas. Y es una cuestión que hablaremos en el seminario porque es bastante complicado de explicar y hay que contar muchas cosas, no solo desde 2012, sino desde hace bastante atrás. Así que es una de las cuestiones que trataremos en el seminario en el segundo día. Sí, bueno, y entonces queda más o menos clara la cuestión de Francia con el tema de los tuareg y los islamistas, que es diferente la aproximación. Esto lo comentará Andrea, como ya nos ha adelantado. Pero por otro lado, la cuestión de la organización política, económica, hay que señalar que la CDAO, por muchas pretensiones que tenga, como dice Andrea, que hay muchas uniones europeas por el mundo, es una organización económica y de cooperación. Como su nombre va más por ahí, ¿no? Que una organización de integración política. El tema es que, efectivamente, integrar políticamente a países tan diversos y con esta inestabilidad y esta diferencia, pues es muy complicado. Y sobre todo, lo vemos cuanto mayor es una alianza, más complicado es realizar esta integración política. Sin embargo, la cuestión de Mali, Níger y Burkina es muy diferente porque además de que hay poblaciones de una etnia que comparten pues territorio con otro país, esto es algo que ocurre en muchísimos países de África, de hecho incluso con esos tres no sería suficiente porque hay poblaciones de Níger que, los Hausa, ¿no? Que viven en Nigeria o muchos Por grupos todas partes. fulani, los fulanis sí que viven en todas partes, ¿no? Y además, bueno, los grupos tuareg, por ejemplo, sí que encontrarían una continuidad mayor entre Mali y Níger, pero bueno, hay tantas cuestiones étnicas que se pueden comentar que por un lado eso facilita la integración, pero también la dificulta. Pero al final, uno de los motivos de que se diera el golpe de Estado en Níger era el corte de la cooperación imprescindible con Mali y Burkina Faso. Entonces, en el momento en el que la cooperación de lo que llamaban Liptako-Gurma, que es esa triple frontera y esa cooperación contra el yihadismo se corta, porque desde Níger señalan, creo que fue en aquel momento, el expresidente Mohamed Bazoum señaló que Francia estaba facilitando ese corte de la cooperación y era imprescindible porque el yihadismo no entendía de fronteras y necesitaban cooperar con estos dos países. Entonces, igual no es tan fácil una unión política con Guinea o con Benín, que pueden ser oportunidades políticas extraordinarias y económicas, pero sí es necesaria la cooperación y la
la participación conjunta en muchos temas entre estos tres, por la triple frontera, por retos y dinámicas comunes. Y no sería tan loco organizarlo, sobre todo cuando los primeros ministros de Mali y Burkina Faso se han implicado tanto. Yo creo que aquí quizá podamos añadir al sector de Salifou Modi en Níger, aunque esto hay que ver, porque el de Níger todavía no queda muy claro quién es el que lleva la voz cantante con el tema de la integración, pero es Modi uno de los contactos con las juntas militares más fuerte, ¿no? Hay otros que están vinculados a otros países, pero este es el contacto más cercano a Mali y Burkina. Lo que quiero decir es que los tres países tienen una situación poblacional y económica similar. Y como decía, esto Burkina Faso y Mali lo veían como una oportunidad histórica por el hecho de que sería mucho más fácil integrar a estos tres países, y lo hablaban incluso antes del golpe de Níger, integrar a esos dos países políticamente, no solo por la cuestión poblacional, que es más o menos equiparable, y económica, también por la situación militar, en la que hay muchas ventajas, y por las sinergias que se crean entre los tres, y además por la situación política, porque que lo hicieran antes de la transición civil, cosa que en Mali pues se supone que era el primero que iba a llegar a la transición civil y todavía no sabemos cuándo se va a producir, da tiempo, da cancha a que se pueda organizar una integración política mayor. O sea que sí que es algo viable. La cuestión es si se va a hacer a nivel confederal o a nivel federal, porque han anunciado las dos cosas. Bueno, cuando hablamos de dinámicas, que nos preguntáis en el chat a qué nos referimos, sobre todo hablamos de situaciones, contextos y comportamientos políticos similares. No es lo mismo cómo funciona tres países con una situación étnica, de seguridad política, económica más cercana que cómo es la dinámica del Cuerno de África, ¿no? Que obedece a otros conflictos étnicos, a un conflicto más de otro tipo de naciones, más vinculado al federalismo de Etiopía o a otras. Hay muchos temas de los que se puede hablar cuando hablamos de una dinámica, pero en este caso están bastante vinculadas sobre todo por la tendencia de los golpes de Estado, el giro geopolítico, la ruptura regional y los retos comunes. Sí, es que ha sido el gran problema también de la CEDEAO, que eso, como incluía a tantísimos países tan diferentes, pues era difícil como tener a todos mirando hacia un mismo proyecto. Y es que en eso, Mali y Burkina Faso vieron en integrar a Níger a la alianza una oportunidad histórica de tener una situación ahora mismo bastante parecida y sobre todo una amenaza parecida que es sobre todo de los países de alrededor, porque en Mali y Burkina Faso también la CEDEAO presionó muchísimo, sobre todo a Mali, a la que llegó a embargar, para que se crease un calendario de transición. Al final se consensuó un calendario que nos está cumpliendo. En Burkina Faso aflojaron un poco más la mano la CEDEAO viendo que las sanciones y tal no servían de nada, y ya cuando Níger, que es que sobre todo con Níger había sobre todo mucho miedo a que se virase hacia Rusia, porque es que es un país, no solo por el uranio que comentaban antes en el chat, sino a nivel estratégico, es que es la zona por la que pasa la migración, en la que se llamaba la estrategia de la Europa Fortaleza, en la que se delegaban a los países del Sahel la gestión de la migración irregular, y Níger era un punto clave. Sobre todo era, por así decirlo, a donde iban muchos de los que de los inmigrantes que se rechazaban en Libia. Así que a nivel geoestratégico también era muy importante. Y si, por así decirlo, se escapaba de control occidental y viraba hacia Rusia, era un problema. Y hubo mucha presión desde el principio, muchísimas sanciones, pero no solo a la Junta Militar, también a gobiernos locales que no habían tenido nada que ver y les dificultaba mucho atender a su población. Y luego eso, es que había también ese peligro común, haciéndose fuertes los tres y teniendo una posición común, era mucho más fácil hacer frente a la CEDEAO, que es que al final yo creo que tras la alianza de estados del Sahel fue eso lo que hizo que se evitase una movilización y que se invadiese Níger, aunque también eso, había cuestiones internas y la cuestión étnica también entraba en juego, porque las etnias del sur de Níger son las mismas que las del norte de Nigeria, y los estados del norte de Nigeria, que era básicamente el país que más estaba por la intervención,
no querían en absoluto una intervención, no solo por la oleada de refugiados, el aumento del yihadismo, sino porque es que básicamente son los mismos que ellos, o sea, son las mismas etnias, son los mismos grupos. Y bueno, la cuestión que hemos estado hablando antes de Nigeria no era la única, quizás es verdad que era al principio el líder de la CDAO, que lo sigue siendo, pero luego cuando parece que se bajó de ese carro, ¿no? El de ir hacia la invasión de Níger, en parte tiene que ver con esta transversalidad étnica de la que nos habláis, ya que las poblaciones del norte de Nigeria comparten nación, etnia, ¿no? Con parte del sur de Níger, los Hausa principalmente. Luego se subieron más al carro los francófilos, ¿no? Que son principalmente, bueno, Costa de Marfil y algunos pequeños socios en la región, pero no era suficiente para llevar a cabo tal operación. Así que esto en el futuro veremos a ver, porque como no llegó a escalar, ni facilita el hecho de que vayan cayendo las juntas después de lo ocurrido en Níger, ni facilita el hecho de que se catalicen nuevos golpes como respuesta a una asociación, ¿no?, de estos países al colonialismo francés, que es algo que se hablaba. Chad lo decía, ¿no?, que si ha sido el siguiente Níger después de mandar las tropas, pues que si ahora se mandan las tropas que se retiran de estos países a Chad, pues a ver qué pasa, ¿no? Por eso han tomado un poco cartas en el asunto. Pero finalmente la CDAO no actuó de esa manera, así que veremos cómo evoluciona esa dinámica de la que hablábamos, si va hacia más o se estanca. Y